Gracias, manito. Vamos a ver hoy un tema muy interesante. Vamos a ver un tema buenísimo. Quisiera verlo completamente, sin embargo, en el siguiente libro de Devarim, estamos en Bemidbar, acuérdense, se habla más ampliamente de este tema, o sea que nomás me quedo así como un poquito picado y nos quedamos un poquito picados, pero vamos a aprender mucho de cualquier forma. Y el tema que vamos a ver es el tema del robo y su relación también con otro tema financiero, la deuda. ¿A quién le deben dinero? ¿Sí? ¿A quién le deben dinero? Bueno, ¿cuál es la postura de ustedes, los que prestan? ¿Y qué va a pasar con los que pagan y con los que no pagan o pagan a medias? El dinero, acuérdense, es un aspecto eh, muy interesante de la vida del hombre y es una de las cosas que son muy sensibles. El tema del dinero es algo muy, muy sensible y desde luego no escapa a la Torá el aspecto financiero, el aspecto económico y es algo que tenemos que aprender también. En el seminario de sanidad financiera vimos algunos puntos que no lo hemos terminado, vimos algunos puntos muy interesantes acerca del tratamiento económico que debemos nosotros darle a los dineros. Y una de las cosas que les enseñaba es que el dinero tiene un poder. Se llama, ya sea según tu posición, poder de compra, poder de consumo. ¿No se escucha casi? A ver, le subimos. A ver, déjenme subir. Gracias, Héctor. Poder de compra si eres consumidor o poder de ahorro e inversión. Tú decides, si eres más consumidor que inversor, bueno, la acumulación va a ser poca. Pero si tienes un patrón más de inversión, de ahorro que de gasto, de consumo, es decir, prescindes del gasto en el presente para hacerlo en el futuro, ese es el ahorro, también incluye la inversión, la acumulación de riqueza es inminente. El dinero tiene también una parte espiritual. Y ahorita usé una palabra interesante. Yo creo que tú has prestado dinero. Todos nosotros hemos prestado dinero. Y cuando vemos en riesgo la posibilidad de que nos paguen, ¿cómo nos ponemos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre ese recurso hay expectativas de nosotros. ¿Sí? Entonces, imagínense una persona que es diligente, ordenada en sus gastos y que en el presente tiene lo necesario sin caer en el exceso y empieza a acumular una riqueza y dice, bueno, si el banco me está ofreciendo 4% y resulta que la inflación está al 4% y yo puedo prestar a una tasa del 15%, 20%, pues me conviene más que tener el dinero en el banco, porque si no mi dinero está mermado por la inflación. Entonces es más conveniente hacer eso. Entonces tú agarras tu dinerito que lo has tenido, lo has acumulado con esfuerzo, ¿sí? Con orden, y lo pones en manos de alguien más. Y resulta que ese alguien más no tiene el mismo concepto del dinero que tú y a lo mejor el mismo concepto de responsabilidad ante los compromisos que tú y no paga o paga como quiere o cuando puede. Eso está gravísimo. Bueno, la aflicción que tú sientes es cobrada. O sea, se cobra. Ahora, el otro lado, la persona que pide prestado y no puede pagar. ¿Sí? Hay algunos asuntos que vamos a considerar en este sentido, en esta parte de la historia. Porque hay personas que piden prestado para salir del apuro. ¿Sí?
y tienen un recurso y eventualmente pagan. Bien. Pero hay otros que piden prestado sabiendo que no pueden pagar y te ponen la cara de que sí pagan y te marean, ¿sí? Y te firman un pagaré y no te pueden pagar. Hay otros que piden prestado, que pueden pagar, que tienen un recurso, pero resulta que entraron en una crisis, en una situación difícil real y no pueden pagar lamentablemente. Bueno, ¿cómo debo yo de actuar si debo? Nuestra posición, la posición que Hashem desea que tengamos es que no pidamos prestado, sino que prestemos, ¿sí? Ahora voy a ser mucho más preciso. El Eterno no quiere que tengamos deudas. Y en el lenguaje financiero de la Torah no es lo mismo endeudarse que pedir prestado. No es lo mismo. Si tú pides prestado, va, pero hay condiciones financieras en la Torah que regulan ese compromiso. Ahora, ¿qué tratamiento le da la Torah a la persona que pide prestado y no paga? ¿Y qué ocurre con la persona que prestó y no le pagaron? Son cosas que tenemos que empezar a desbaratar ahorita y que a mí me encantaría dar el tema completo, pero tenemos que seguir la secuencia de la Torah. Pero yo les aseguro que vamos a aprender muchísimo. Entonces, me adelanto. Una persona que pide prestado y no paga es lo mismo que el robo. Se tipifica como un robo, como un despojo. Y eso obviamente en el juzgado celestial tiene un tratamiento muy severo. De hecho, en los tiempos de Noé, la situación moral era terrible. Ustedes lo saben y lo hemos estudiado ya en la Parashá de Noa. Era una inmoralidad, era una barbaridad lo que había en aquel entonces. Sin embargo, aún había una misericordia grande de parte del Eterno. Pero lo que desató la ira de Hashem para que ordenara el Mabul es el diluvio universal. Así se dice en hebreo, Mabul. Bueno, fue precisamente el robo. O sea, llegó un punto que el robo era tan terrible que ya no se respetaba la propiedad privada. Bajo ninguna circunstancia la propiedad privada, en cualquiera de sus formas, era respetada. Y eso fue lo que motivó a Hashem a aventar el diluvio sobre la raza humana. Fíjense, no fue la inmoralidad, no fue la corrupción de toda la carne, no fue el asesinato, no, fue el robo. Entonces quiero que vean qué severo es para Hashem el robo. O sea, el robo es inaceptable para Hashem. Entonces, quiero sentar este antecedente para dar inicio al tema que nos compete al día de hoy. Déjenme quitar esta cosa de aquí, esto también. Ok, listo. Ahora nos vamos a... La próxima sesión de Torah de lunes, de martes, va a estar cardíaca, ¿eh? No se la pueden perder. Tienen que venir, ¿sí? A ver, vamos a ver. Aquí está. Vamos a invocar las bendiciones de la Torah antes de iniciar.
Oramos. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendito es el Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos en la parashá de libro de Bamidbar, parashá de Naso. Así es, la parashá de Naso. Y estamos en el tema 4 de esta parashá. No les pregunto qué quiere decir Naso porque no me van a contestar. Eso. El robo y los fraudes financieros. Uy, es un tema muy bueno. Sí, es un tema muy bueno el tema de los fraudes. Bueno, vamos a ampliar un poquito el espectro de la enseñanza. Cuando hable acerca de préstamos, ¿sí? Sí, en realidad la Torá habla del dinero, sí, pero es paralelo a si pedimos prestado un coche, una aguja, unos lentes, para que lo evoquen ustedes en su mente, ¿ok? Muy bien. Dice entonces así, Bamidbar 5, capítulo 5, verso 5 en adelante. El Eterno habló a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel, un hombre o una mujer que cometa cualquiera de todos los pecados del ser humano, al cometer un delito contra el Eterno, y tal persona se haga culpable, es decir, reconozca que cometió la transgresión, deberán confesar su pecado el que haya cometido y deberá restituir, ojo, restituir su deuda. Está hablando de una persona que comete pecado de toda naturaleza ante Dios. Pero aquí inmediatamente infiere la relación del hombre con el Eterno, pero también cuando escuchamos la palabra deuda, normalmente no pensamos que el hombre tiene deuda con el Eterno, sino con su prójimo. ¿Ok? Pero quiero que sepan que efectivamente sí entramos en deuda con el Señor cuando transgredimos, y cuando afectamos de alguna manera a nuestro prójimo, entramos en una deuda también. Pero bueno, aquí habla de restitución. La acción de restituir es uno de los componentes integrales de la palabra teshuvah. ¿Sí se acuerdan? Teshuvah es retornar al Creador. Pero teshuvah, ¿qué implica? Es corregir, reparar, restituir, ¿sí? Restituir su deuda, ojo con esto, en su monto principal, capital. Yo presto 100 pesos y cobro el 10% anual, es decir, 10 pesos. El capital o principal son los 100 y el interés ganado 10 pesos. Entonces al final del año la persona me tiene que regresar los 100 más los 10 pesitos. Ok, restituir su deuda en su monto principal, ojo, añadiéndole su quinta parte, la quinta parte de la deuda no pagada. ¿Qué es la deuda? Cuando pides prestado sabiendo que no vas a pagar. Cuando pides prestado, cuando tienes la intención de no pagar. Cuando pides prestado y puedes pagar, pero sucedió algo y no puedes pagar porque no te esfuerzas por pagar. ¿Ok? Entonces es algo delicado.
en su monto principal, añadiéndole su quinta parte, y se la dará a quien él le deba. Y si ese hombre no tiene redentor al que restituirle la deuda restituida es para el eterno. Entonces, si yo le debo a alguien y resulta que no le pagué, pero eventualmente voy a pagarle y la persona no está, se cambió de ciudad, se desapareció o murió, y en este contexto habla en concreto de si yo le pedí prestado a una persona que étnicamente no es de Israel, pero vive en Israel. Para este tipo de personas, es decir, los prosélitos, los conversos sinceros, a eso se refiere. Yo le pedí prestado a un converso y no está o murió, entonces la deuda la tengo que llevar al templo, la tengo que llevar a la sinagoga. Esto es muy similar y esto lo estipula el código fiscal, creo que es el código fiscal, que cuando una persona no tiene herederos y tiene algo que heredar y no tiene arreglos ante notario público, no deja nada arreglado y muere la persona, el bien en cuestión pasa a manos del Estado. ¿Sí? Es exactamente el mismo principio. ¿Bien? La deuda restituida es para el eterno, es decir, para el Cohen, aparte del carnero de expiación con el que hará expiación por él. Y cualquier porción separada, ojo, aquí ya entramos a un segundo campo. Primero hablamos de deuda económica, deuda financiera con mi prójimo. ¿Ok? Ahora entramos al tema de la deuda y el robo con los aspectos financieros con el templo. Pongan atención. Y cualquier porción separada de todas las cosas consagradas de los hijos de Israel que ofrezcan al Cohen, suya será. Aquí pareciera que habla del Cohen, ¿verdad? Que suyo será lo consagrado. Pero aquí hay un gran misterio, aquí hay algo maravilloso que ahorita se los comparto. Y en el verso 10 dice, y las cosas consagradas de un hombre serán suyas. Lo que un hombre entregue al Cohen, de él será. Parece un juego de palabras, pero ahorita se los explico muy bien. La Torá establece que una persona que esté endeudada con otra deberá de pagar irremediablemente. Tú le debes a alguien, estás obligado por el cielo a pagar. O sea, aquí no hay de que no tengo, no debo, pago, no niego. ¿Cómo va? Pago, no niego y no niego lo que debo, embárgame a mí. Mira que... Pues, ahí está. Debo, no niego, pago, no tengo, embárgame a mí. Así va. No, eso no es negocio, eso es una sinvergüenza. Bueno, así hay mucha gente. Hay mucha gente muy sinvergüenza. Hay mucha gente muy despiadada, muy vil, ¿sí? Y malvada. Sí, sí la hay. Y hay gente que no solía hacerlo, pero ante la presión de no poder pagar, se enemistan. Se enemistan y después el dueño del capital y de los intereses sale sufriendo y el otro emulado, cuando debiera de ser al revés. Vámonos. Interesante. Hay que pagar. Entonces, si tú debes un centavo, págalo. ¿Sí? Si debes una cacerola, un sartén, un hilo para coser, un botón, regrésalo. A ver cómo le haces. Pero no puedes tener en
tu posesión algo que no te corresponde, porque eres ladrón. ¿Sí? Una persona que se endeuda y no paga es una persona ladrona. Lo dice la Torah, ¿eh? Ladrona. Y falta el mandamiento, no robarás. El pecado se comete contra el prójimo y contra el Eterno. Y hay 3 formas de adquirir deuda. Otra vez, ahí les va. Pedir prestado, tener problemas para pagar y no esforzarse por pagar. Y esforzarse por pagar significa reestructurar el convenio, que se le vean las ganas de pagar. 2, pedir prestado con la intención de no pagar, o sea, de hacer daño. Pedir prestado sabiendo que no puede pagar, este es el principal, ¿sí? Porque rara vez alguien se endeuda con la intención de no pagar, rara vez. Salvo que traiga algo contra la persona, dueña del capital. Pero en realidad el tema de la deuda, el grueso, tiene que ver con alguien que pide prestado a sabiendas de que no va a poder pagar. Y por lo tanto, el castigo que el Eterno le tiene a esta persona es muy severo, porque eso se llama abuso de confianza. ¿Sí? La Torah establece que la persona debe pagar y además agregar una quinta parte sobre el capital e intereses acumulados. O sea, nada de que te debo capital y los intereses no te los voy a... No, papá. Capital más intereses más una quinta parte del capital. ¿Ok? Es buen negocio, ¿no? Pero no es muy conveniente tener en la cartera de clientes a deudores así. Hay que recordar que Israel le presta a sus miembros sin cobro de intereses, pero a las demás naciones sí es lícito cobrar intereses. Hay personas que me han preguntado, pastor, ¿es correcto prestar y cobrar intereses? Claro que lo es. Es un negocio muy judío, es un negocio muy toral. Claro que sí. El tratamiento financiero para la deuda es como sigue. Tú no pides prestado, tú prestas. ¿Ok? Acuérdense, tú no te endeudas, ¿sí? Tú pides prestado. No es lo mismo, ¿ok? Pedir prestado es adquirir un compromiso para crecer. Financieramente hablando es compatible. Las empresas que quieren crecer más y su flujo de ingresos no le permite crecer, entonces se apalancan, se dice que piden prestado para potenciar su crecimiento, eventualmente regresan el dinero a los bancos, ¿sí? Entonces, ¿qué desprendemos de esto? Que no hay crecimiento sin comprometerse. Por eso, pedir prestado es comprometerse para crecer. Endeudarse es comprometerse para destruirse. 2. Si se pide prestado y no se paga, se deberá cobrar también la quinta parte sobre el capital al margen de los intereses. Y si no puede pagar, hay que tomarlo por siervo. Es decir, se le suspenden sus garantías individuales y la persona se convierte en siervo de quien le prestó. Y va a pagar con sus servicios, su trabajo físico durante 7 años. No va a tener derecho a sueldo. Pero estamos hablando de aquel entonces. Hoy no es así. Bueno, vamos a ver qué nos enseña la Torah al respecto. Vamos a centrar en el segundo punto. Ok, me debe, le voy a cobrar mi capital, los intereses y aparte una quinta parte sobre el capital. Y debemos de preguntarnos,
¿Por qué esa quinta parte? ¿Cómo empieza el quinto mandamiento? ¿Cuál es la primera palabra? A ver, estudiantes. A ver. Número 1, mandamiento número 1. ¿Amarás a Yahweh tu Elohim? Falso. No tendrás dioses ajenos delante de Yahweh tu Elohim. Segundo, no te harás imágenes. 3, no tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim. 4, acuérdate del día del Shabbat para guardarlo y santificarlo. Quinto, honrarás. Esa es la palabra que me interesa. Quinto, quinta parte. Quinto, honra. La persona que no pagó, que es mala paga, ¿cómo queda ante el dueño del préstamo? Deshonrada, con mala imagen. Entonces, la persona a la cual se le cobra para redimir su persona y su valor ante quien le prestó, tiene que regresar el capital más los intereses, y esa quinta parte le repara el honor perdido por su mala conducta. Vamos a dar un aplauso al Creador. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la Torah exige la reparación del honor del transgresor. ¿Y a quién le cuesta? Al transgresor. Y tiene un valor económico reparar el honor. A ver, ahora vámonos con quien prestó. Y después de que se venció el plazo y no le pagó y lo correteó, gastó gasolina en cobrarle y se le escondía y sabía que estaba ahí, no le abría la puerta y lloraba y los teléfonos. Entonces, ese sufrimiento y ese gasto extra, ¿sí? La persona sufre. Pero resulta que aquel pues pidió prestado por otro lado y dice, oye, Fer, te voy a pagar. Sale, ok, a ver, ¿cuánto te debo? Son 1,000 pesos y 100 pesos de intereses. Ah, oye, ¿sabes qué, Fer? Pues aparte te voy a dar 250 pesos más. ¿Sí? Es más, 300 pesos más te voy a dar. Ah, vuelve a ser tu amigo. ¿Cómo ven? O sea, te hace sentir bien el hecho de que te regresó lo justo, pero aparte te dio más. ¿Has escuchado el concepto el pilón? Cuando ibas a la tienda y te daban el pilón, ¿cómo te sentías cuando te daban el pilón? ¡Ay, gracias! ¿Cómo se sentía tu corazón? Entonces, el propósito que lleva el dar esa quinta parte es reparar el honor de la persona que cometió el error, que afligió a su hermano, pero a la vez sellarle la herida a la persona que lastimó porque no le pagó en tiempo y forma. Y como el dinero repara heridas, sí, porque alegra el corazón de la persona lastimada. Estamos hablando de un tema de dinero, un tema de confianza, ¿ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Cuando alguien acuerda prestar, también acuerda las condiciones, el tiempo en que se devuelve el bien, cómo se devolverá, el lugar donde se devolverá, capital e intereses, de ser el caso. Si cualquiera de estos elementos no se respetan, la persona que ha prestado sufre y por tanto ese sufrimiento es lo que materialmente hablando se recompensa el dolor de la persona al ser frustrada por las circunstancias que prevalecen en el trato. De la misma manera, todo pecado que comete la persona y no corrige está en deuda con Hashem y con el prójimo según el pecado. Y si la persona no solo se pone a cuentas, sino que restituye más el extra, la persona quedará restaurada en su honor. En este sentido, la economía no escapa a la instrucción. Sin embargo, es ante los ojos de Hashem
recompensar el sufrimiento de la persona afectada con un extra por encima del capital e intereses que haya cedido a su prójimo, para así traer un corazón con contentamiento. Si alguien ha experimentado que prestó dinero, lo hicieron sufrir y luego le regresaron el dinero, pues al menos dice, ¿sí? Pero, ok, logró cobrar, pero aparte le dan un extra. Mira, ¿sabes qué, manito? Te hice sufrir mucho, pero mira que hay 2 boletos de avión para que te vayas a Cancún una semanita, perdóname. ¿Cómo se va a sentir la persona? Pues no solamente va a decir, sino, no, hombre, gracias, manito, por pagarme. O sea, hay una reparación al corazón, ¿sí? Entonces, por eso la Torah es muy incisiva con el deudor pillo y muy suave con la persona que presta y sufre, ¿ok? El deudor debe hacer lo necesario para que la persona que le prestó recupere su alegría y equilibrio emocional. Y eso es la quinta parte sobre el capital, no más, no menos, la quinta parte. Detrás de todo esto está el robo. La persona que roba es abominable ante Hashem. El robo fue el pecado que impulsó a juicio de muerte en la generación de Noah mediante el Mabul. ¿Cómo ven? Como que este tema está muy bueno, ¿no? Bueno, me voy a quedar ahí. Ahora vamos con el robo al Eterno. Y aquí vamos a aprender muchísimo hoy y se van a sorprender. ¿A quién no le gusta diezmar? A ver. ¿A quién le gusta diezmar? Cambio la pregunta. ¿A quién le gusta diezmar? ¿Quién ha diezmado con tristeza, con dificultad, con dolor? ¿Y con enojo? Ok, antes, bien. ¿Y con enojo? ¿Qué gente que diezma con enojo? ¿Sí? Bueno, vamos a aprender mucho al respecto en estos momentos. ¿Sí? Miren, me regreso al verso 9 del capítulo 5. Y cualquiera porción separada de todas las cosas consagradas de los hijos de Israel que ofrezcan al Cohen, suya será. ¿De quién? Del Cohen. Del Cohen. ¿Sí? Y el verso 10, miren lo que dice. Y las cosas consagradas de un hombre serán suyas. A ver, las cosas consagradas, ¿sí?, de un hombre serán suyas. Estamos hablando de diezmos. Estamos hablando de ofrendas. ¿Sí se acuerdan de los 4 conceptos? Primicia y sedacá. Al sacerdote, ¿qué le corresponde? Al sacerdote, el maser, terumá, bikurim. ¿Ok? Sedacá es para la viuda, para el huérfano, para el necesitado y el extranjero. ¿Ok? Son 4 pilares del sistema financiero del reino. Ahora, cosa consagrada. Cuando oramos en sábado sobre los diezmos, ¿qué es lo que decimos? He sacado lo consagrado de mi casa y lo he dado al levita, a la viuda y al extranjero. Es decir, ya cumplí con mis obligaciones financieras. ¿Sí? Bueno, lo consagrado de tu casa es lo que el Eterno dice, esto es mío, tienes que traerlo a mi casa. Bueno, el verso 10, te lo vuelvo a leer, fíjate cómo lo dice. Y las cosas consagradas, ahí en hebreo hace una pausa. Y las cosas consagradas que no se entregan serán del hombre. Es decir, retengo
lo que no es mío, entonces se considera ahora que es tuyo. Pareciera un juego de palabras, pareciera una tontería, pero chécate. Porque hay personas al día de hoy que niegan el tema del diezmo. Hay personas que dicen, hoy no voy a diezmar, mañana sí. ¿Sí? Bueno, voy a ofrendar nada más. ¿Sí? Y empiezan una serie de argumentos y asuntos en los que, pues lamentablemente, solamente se acarrean problemas a sus finanzas. Hemos hablado de este tema de maneras distintas, con aristas distintas, pero hoy te voy a dar el argumento legal al respecto, lo que nos enseña la Torah oral acerca de esos dineros, de esos bienes, de esas cosechas. Escucha bien. Quiero llevarte al siguiente libro, a Devarim 26:3. Mira lo que dice. Vendrás al Cohen que está en aquellos días y le dirás, declaro en este día el eterno tu Elohim, puntos suspensivos, y ahora aquí que he aportado lo primero de los frutos, eso se llama Bikurim, que tú me has entregado, oh eterno. 4 elementos, Bikurim, Terumá, Maser, Sedaká. Bien, estos elementos financieros no son de la persona, son del levita, porque el levita fue apartado para la Keuná. La Keuná es sacerdocio o servicio al Creador. Y de ello, el levita tomará para la manutención del templo, hoy sinagogas, familia, etc. Y si las personas, ojo con esto, pongan todo el oído aquí. Si las personas no diezman, le están robando a los levitas su parte, porque en ellos Hashem no puso herencia. Por lo que al no entregar los conceptos financieros al templo, la persona está robando lo que es de Hashem, pues es para entregarlo a sus siervos, los Kohanim. Ahora sí, la pregunta, ¿por qué este robo financiero Hashem lo sanciona con severidad? Ahí les va. Porque si un levita o Cohen sufre porque el pueblo no cumple con su responsabilidad, el sufrimiento le es cobrado a los miembros de la asamblea. El recurso que no se entrega, ¿quién se lo lleva? Esab. El recurso que no se entrega, Esaú te lo quita. Expliquemos. La persona se queda con el 90% de lo que ingresa. El otro 10 es la cosa consagrada para Yahweh. Deuteronomio 26:13. Y dirás delante de Yahweh tu Elohim, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita y al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. El 10% redime el 90%. Y lo redimido está santificado. Y así Hashem puede agregar. Pero si las finanzas siguen en lo profano, Esab, el ladrón, tiene derecho legal en las finanzas de la persona. La persona puede argumentar, esto es mío, no me alcanza, no daré el 10, daré el 5, hoy no daré. Esto es lo que ocasiona sobre sí mismo un daño a sus finanzas, pero a su vez, una reasignación de fondos de la persona en su contra. A ver, déjenme les explico esto. Me lo van a entender bien facilito. Había una vez un varón que tenía 100 hectáreas. Y las 100 hectáreas producían muchísimo en la cosecha anual.
y el 100% de las hectáreas producía abundantemente. Bueno, este varón cada vez que cosechaba, llevaba sus bikurim al templo sin mayor problema, ¿sí? Me voy a centrar en el diezmo. Pellizcaba el 10% y lo llevaba al templo, ¿sí? Pasan los años y este varón, su producción robusta, pero resulta que llegó el tiempo en que él iba a morir y decide heredar a su hijo mayor. El hijo mayor, el primogénito, se lleva el doble de todo, de toda la herencia. Entonces, le deja a él todas las tierras. Entonces dice el padre en su lecho de muerte: hijo, nunca te olvides, cuando yo me vaya y tú coseches, lleves lo que es de Yahweh al templo. Y le pregunta el hijo: ¿el 10%, verdad, padre? Sí, el 10%. Muere el padre, pasa el primer año, viene la cosecha y el varón lleva el 10% al templo. Muy bien. Al siguiente año en la cosecha dice: el año pasado yo no obtuve beneficio del 10%, por lo tanto en este año yo no voy a llevar lo que corresponde al templo. Bueno, al siguiente año el 90% de sus tierras fue lo que produjo nada más y ya no diezmó. Y al siguiente año 80, y luego 70, y luego 60, y luego 50, es decir, le fue rindiendo menos. Y cuando llegó al 10%, llegaron sus familiares, y llegaron ataviados como si fueran a ir al templo, y llegaron todos bien hermosos, bien cambiaditos, con buenas ropas y todo, y traían pues música, y traían pues un banquete maravilloso. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué va a haber fiesta? Que sí estamos felices. ¿Pero por qué? Porque finalmente tenemos un sacerdote en casa. ¿Sí lo entendieron o no? Se los explico. ¿Con cuánto se queda el sacerdote? Con el 10%. Y de tener el 100, el 90, con el paso de 9 años, ¿con cuánto se quedó? Con lo que se queda un sacerdote. Eso es lo que les pasa a las finanzas de ustedes cuando no diezman. Y una pregunta más inteligente: ¿por qué ocurre así? Espero que los pastores impíos que me están viendo no usen esta información para oprimir a sus ovejitas. Se tenía que decir y se dijo. Hay muchos aquí en la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esta se invierten los papeles? Porque una persona que no entrega sus diezmos, ojo con esto, retiene el derecho del levita en sus manos. Y si retienes el derecho del levita en tus manos, le estás diciendo a Hashem: esto es lo que yo merezco, este es mi derecho. Entonces Hashem usa el tiempo en tu contra para invertir los derechos. Y el 90 tuyo se lo da levita por otro lado. Y a ti te deja con el 10 porque decidiste retener el derecho del levita. Dale un aplauso al Creador. Por eso el Malaquías, cuando dice: me han robado, malditos sois con maldición. ¿Pero por qué? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Traigan los diezmos al alfolí. ¿Y qué es lo que dice? Haya alimento en mi casa. Y alguien puede decir, alguien que está en contra del diezmo: pues sí, en la casa de Dios, pero no en la casa del levita. Bueno, son los panes de la proposición. ¿Pero quién prepara los panes de la proposición? El levita. Y si no hay para preparar los panes de la proposición, el levita: Señor, no hay para el pan de la proposición.
que es cuando viene la inversión. Queda en tu cancha. Me toca darte la enseñanza a ti. ¿Dónde vas? ¿50, 60, 70? Reparen. La persona que se roba lo que es de Hashem se atrae problemas en sus finanzas por conservar y gastar lo que no le corresponde. ¿Cómo ocurre esta reasignación de fondos? Primero, cuando alguien no entrega su responsabilidad, está reteniendo los derechos de los levitas en sus manos. Pero los que lo hacen con dolor, de mala gana o con engaño, incurren en el mismo daño sobre sus finanzas. Alguien que rehúsa a dar lo que es del Cohen tendrá que enmendarse por su pecado bajo circunstancias desagradables, donde está implicado el desembolso extraordinario de bienes, de tal manera que va a pagar su deuda. Una persona que no diezma, eventualmente tendrá los derechos de levita en sus finanzas, y lo que tenía en manos del impío o del justo, que lo solicite. Voy a terminar con esto. Si tú debes algo, págalo. Si le debes algo a tu prójimo, lo que sea, págalo. Se te fue, no fue mala intención, lo pediste prestado y se te olvidó, regrésalo. No puedes tener en tus posesiones algo que no te pertenece, que no es tuyo. ¿Sí? Porque es un derecho que le has quitado, es un derecho de posesión que le has quitado a tu prójimo. Y retener derechos ajenos es merecer algo que es de otra persona. Y si por una aguja te van a quitar a ti lo que por derecho es tuyo, es un grave error. ¿Ok? Regresa lo que no es tuyo. Y en el tema financiero, en el tema de la economía del reino, del templo, hoy has entendido con mucha claridad de qué se trata. Retener el derecho es algo ilegal en un país democrático. De hecho, se supone que los derechos son garantizables mediante todo un sistema legal, mediante todo un aparato jurídico, una estructura legal que garantiza el Estado de Derecho. Y si alguien suspende el derecho de alguien en forma ilegal, el aparato jurídico del país sanciona. Por ejemplo, la privación ilegal de la libertad física de una persona supone 50 años de cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque privó a la persona de un derecho que tiene, de ser libre. Por ejemplo, hablo de los secuestradores. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan esto. Privar del derecho a alguien, en términos monetarios, financieros, ¿sí?, acarrea muchos problemas en tu economía, en tus dineros. Entonces, la recomendación, ahí está, ahí la tienes. Una persona que diezma blinda su dinero, protege sus finanzas. Pero una persona que no diezma, no le rinde, no le alcanza, no es suficiente, y lo que compre con el dinero que no es de su derecho gastar, no le va a lucir nada. ¿Ok? Si a ti te robaron dinero, te quitaron dinero, te robaron una prenda, te robaron una joya, te robaron lo que haya sido que te hayan robado, te privaron a ti del goce, del pleno uso de ese bien, de ese dinero. Y tú puedes perdonar a la persona, pero mientras la persona no te regrese a ti lo que es tuyo,
el fuego del cielo le va a caer y lo van a quemar porque a ti te hizo sufrir. Y no va a salir de ahí hasta que pague hasta el último dolor, lágrima que te haya salido a ti. Así que mejor estar de este lado. Por eso dice el Eterno, yo quiero que tú prestes. Yo no quiero que tú pidas prestado. Traducción. Yo no quiero que tú te endeudes. Yo quiero que ayudes a otros que tienen deudas a salir adelante. Eso quiere decir, yo no quiero que tú pidas prestado, sino que tú le prestes lo que a ti te doy en abundancia. ¿Ok? Pues con esto terminamos nuestra enseñanza. Que sea de bendición para tu vida y nos despedimos de las naciones y les decimos Shalom.